No abro ni micrófono ni imagen ni nada, ¿verdad? Pues de nuevo les saludo con la paz del Señor, hermano. Muchas gracias por su presencia. Gracias a las personas que se conectan a través de la tecnología. Y vamos a estar casi terminando esta serie de predicaciones que hemos preparado en base a héroes un tanto desconocidos. En este caso en particular, hablaremos de un personaje no tan olvidado, a veces hemos escuchado, no es una protagonista, es una mujer, no es tanto el actor principal, pero hoy le vamos a dar un lugar que quizás la historia le ha robado porque su trabajo, su liderazgo, lo llevó al lado de un personaje que es demasiado brillante, que es demasiado atractivo en la historia, como es Moisés, y quizás ustedes desde la primera imagen que están viendo y el verso que vamos a estar manejando para este tema, ya ustedes estén adivinando de quién se trata, de quien vamos a platicar esta tarde. Salvando al Salvador fue un título que me pareció interesante. Pues obviamente no quisiera que nos confundiéramos, simplemente es intentar capturar lo importante que fue esta niña de apenas 10 años, 12 quizás. Si nos vamos muy lejos, muy distantes, estaremos hablando de una adolescente de 13, 14 años, que dice, hablando de Moisés, una hermana suya se puso de lejos para verlo, ¿qué le acontecería? Ese es el momento más claro, el más importante en este tiempo de Miriam. En otras traducciones, la misma raíz podría decirse que el nombre de la hermana de Moisés era María, conocida por los dos nombres. Es bien interesante los detalles, hermanos. Ojalá que no los pierda con algunos detalles, pero sí quisiera abrir un paréntesis grande, una introducción, para decir que la historia del Éxodo es fundamental en toda la historia de la Biblia. Si quitáramos el Éxodo, seguramente entenderíamos el mensaje de Jesús nomás teniendo el Nuevo Testamento. Pero una enorme conexión entre toda la historia universal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia de la salvación humana, tiene un punto central en la historia del Éxodo, porque es la forma ejemplar en la que el Señor atendió un pueblo entero y lo salvó. Y cuando nosotros miramos esa historia, nos podemos ver reflejados en nuestras historias particulares. Por ejemplo, cómo nosotros podemos representarnos por un pueblo que, debiendo ser un pueblo libre y feliz y bendecido, llegó a convertirse en un esclavo del mismo lugar en el que vivía. Eso no es nuestra vida, hermanos. El Señor nos llama a una vida que debería ser una vida feliz, que debería ser una vida productiva, pero hay algo en este caminar que hace que nos sorprenda la esclavitud del pecado, y somos como el pueblo de Israel, que de un momento a otro nos sentimos que se han levantado sobre nosotros esclavitudes en base a muchas cosas, a nuestros propios procesos. A veces nosotros volteamos a Dios como el pueblo clamó a Él, sin conocerlo del todo, pero con la esperanza de que el Señor nos salve, y el Señor levantó un Salvador. Para ellos se llamó Moisés. Moisés es nuestro Cristo. Cristo Jesús es nuestra historia de la salvación. Para el pueblo, en ese momento fue Moisés, pero díganme, ¿qué más es Moisés? Moisés es un libertador, pero también un legislador. ¿Le dice a usted algo? Sí, así que nosotros vemos en Jesús alguien que nos libera, que nos permite encontrar la salvación, pero también es un dador de leyes. Es alguien que orienta nuestra vida
y nos plantea los moldes correctos por donde debemos encaminarnos. Cuando Moisés llega con el pueblo a Horeb y les trae las tablas de la ley, es un Jesús que dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, pero ahora yo les digo. Así que Jesús es el nuevo Moisés. Moisés fue una figura importante de Cristo. El nombre de Moisés, lo vamos a leer en un momento más, es sacado del agua. Y la imagen del agua en la historia del Éxodo es muy importante y no podemos desconectar lo que para nosotros significa el ser pasados por agua. ¿Les parece bien lo que estamos diciendo? ¿No es muy confuso? Bueno, Moisés fue sacado del agua porque para la Biblia el agua significan varias cosas. Significa, por ejemplo, la muchedumbre, la gente, y así vino Cristo a ser uno de nosotros, de entre la gente. El agua significa también los temores, la duda, la incertidumbre. Bueno, pues de ahí, de nuestras dudas y temores, sale Cristo, así como Moisés fue liberado del agua. Y no salimos de Egipto, sino con una gran muestra de poder y gloria de parte de Dios. 10 plagas en la historia de Moisés. ¿Cuántos milagros en la vida de Jesús para que nosotros pudiéramos encontrar este camino de salvación? ¿Cuántos de nosotros podríamos vernos reflejados en salimos del pecado para encontrarnos con un mar rojo y los carros de Faraón a un lado y sentirnos presa, pero el Señor nos ha liberado de esos problemas, de esas dificultades que para nosotros serían imposible de salir adelante? Pero para después de esa gran salvación a través del agua, caer en el desierto, quizás para enfrentar nuestras propias dudas y nuestras propias tentaciones. Y en este desierto que es la vida, ser alimentados, sustentados por el Señor, por maná por la mañana y codornices en la tarde. ¿Se fijan cómo el Éxodo es nuestra historia? Cómo el Señor nos está hablando a través del Éxodo y nos dice, yo te he sacado con brazo fuerte, con mano extendida, como dice de su pueblo Israel, de Egipto, a nosotros nos ha sacado de las tinieblas del pecado. La historia empieza así, en Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Recordamos los antecedentes, hermanos? Estamos en Egipto, bajo la amenaza de Faraón de destruir, de asesinar a todos los niños varones nacidos de familias hebreas, porque tenían la esperanza profética del nacimiento de un Mesías. Así que la manera más fácil de destruir esa esperanza era acabar con las posibilidades y mandó matar a todos los bebés varones. Bueno, pues los hebreos, en este caso el varón de la familia de Leví, tuvo un hijo hermoso y lo tuvo guardado 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, esta es la historia, se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, regresamos a la historia de esta pequeña. Su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la niña de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Es una historia que hemos escuchado muchas veces, pero ahora quisiera que los reflectores que están ahí en esa arquilla de juncos, que ven al pequeño que está siendo salvado, o en la hija de Faraón, que va a ser muy importante que este varón sea educado en el propio reinado de Egipto, le quitemos esos
reflectores y los pongamos a aquella niña que estaba escondida. Porque, número uno, a ver si fuimos atentos a la lectura. ¿Quién le ordenó a esta niña que fuera y siguiera la arquilla? Nadie. Nadie. No dice nadie. Ella, por su iniciativa, después de ver a sus papás, imaginen el dolor de decir, ya no lo podemos esconder. ¿Hay confianza en Dios? La respuesta es difícil. Sí, la confianza como para ponerle una arquilla de juncos y decir, Señor, lo ponemos en tus manos. Pero la incertidumbre de saber que estaba en el río y que no sabrían qué ocurriría. Pero aquella niña tuvo un arrojo aún mayor que el de sus padres, porque dijo, le fue siguiendo. Es esta actitud de los adolescentes que a veces son muy valientes, pero en esta valentía no les parece que estaba poniendo en riesgo la vida de su hermanito y la vida de su propia familia. Porque si lo descubrían hebreo y la descubrían a ella cuidando, estaban infringiendo las leyes, pero aquella niña no reparó en eso, porque la fe de un adolescente a veces va más allá y le sirve a un Dios con ese arrojo y esa valentía de los adolescentes. Se quedó allá afuera. Cuando vio que lo tomaron y dijeron, es un niño de los hebreos, cumplió su misión. Ya llegó el niño, ya está bien. Pero ¿qué segunda acción hace Miriam? Se acerca a la hija de Faraón, siendo ella una niña hebrea, y con toda confianza, otra vez vemos aquí a un adolescente, que a veces no mide las consecuencias. Te traigo una nodriza. ¿Necesitas a alguien que críe al bebé? ¿Se fijan qué alcance? ¿Qué inteligencia? Y la hija de Faraón consciente dice, sí. Y algún detalle que a lo mejor no hemos percatado, lo lleva a su propia casa, y fíjense la bendición, para que la madre de Moisés críe a Moisés estos primeros meses. Hace Miriam que esta cercanía de la mamá natural con su bebé se haga más larga. La alegría debió haber sido muchísima, y con esa confianza de que Dios está a cargo, lo regresaron a la hija de Faraón ya cuando fue destetado y ya cuando tenía oportunidad de ser educado entre los egipcios. Pues esa es la entrada en la historia de Miriam. Ahora vamos a ir un salto mucho más allá y estamos hablando de 30 años después. Ahora ubíquense en la edad de esta mujer. ¿Ok? Bueno, pues han pasado algunas cosas. Moisés creció como hijo de la hija de Faraón. ¿Recuerdan ustedes cómo defiende al hebreo y estos comentarios que ya existían lo acusan? Se tiene que ir a vivir a Madián y allá se encuentra con Dios en la zarza aquella que no terminaba de consumirse, y Dios le dice, regresa a salvar a mi pueblo. Lo comentamos hace un momento, regresa delante de Faraón. Son necesarias 10 plagas para que a la última, que es la muerte de los primogénitos, cosa que no mencionamos, importantísimo momento. La Pascua es fundamental entenderla para nuestra vivencia de Cristo. La sangre en los dinteles de las puertas significan mucho para nosotros también, ahora en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Bueno, pues todo esto tuvo necesariamente que suceder para que el pueblo judío saliera de Egipto. Ahora estamos en ese momento crucial de ellos tratar de llegar a la tierra prometida y tener de frente el mar, y siendo perseguidos por este faraón que se arrepiente de haberlos liberado y que manda todos los carros y todo el ejército en su contra. Moisés levanta la vara y Dios abre el mar para que ellos pasen en seco. Éxodo 15, en ese momento estamos. Cuando los carros y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar les cayera encima, pero los israelitas cruzaron el mar como por tierra seca. Entonces, la profetisa María, estamos hablando de la misma niña, esta niña se convirtió en profetisa. Y que nosotros encontremos a una mujer 1500 años antes de Cristo y se le llame como título profetisa,
Tiene un valor altísimo, hermanos. Nosotros hemos perdido de vista que el tiempo en el cual se forma el pueblo de Israel era un tiempo en el cual la mujer no tenía ningún valor. Pero en todo este tiempo, el Señor ha hablado, ha profesado su palabra a través de esta mujer al pueblo. La gente la considera como una intercesora delante de Dios, no solamente Moisés. En alguna otra porción vamos a leerla en un momento, cómo Dios dirigió al pueblo a través de Moisés. Sí, nosotros le damos todo el crédito a Moisés, pero lo hizo también a través de Aarón, su hermano, y también a través de Miriam, su hermana mayor, que era para ese tiempo profetisa, la hermana de Aarón. ¿Qué hizo en este momento? Una mujer de 45, 50 años, después de ver la grandeza de Dios que los acaba de liberar, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron. ¿Se imaginan el momento, el espectáculo que fue eso? Ver que ellos están angustiados, Dios abre el mar, ellos empiezan a caminar y cuando van llegando los carros de Faraón, el mar se cierra para destruir al enemigo. Y ellos apenas saliendo del asombro, ven a aquella mujer que es su gran líder, su gran profeta, tomar la pandereta, y empezar a cantar una alabanza al Señor. Y todas las mujeres se juntan y empiezan a bailar delante de ese gran Dios que los salva. Bueno, todas las mujeres siguieron bailando y tocando panderetas mientras ella les cantaba, canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Y el cántico de María continúa el final del Éxodo 15, ustedes lo podrán leer. Fíjense cómo muchísimos años después, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, hablándole al pueblo, un pueblo que está en circunstancias similares ahora en la cautividad, les dice en el verso 3, esto dice el Señor, respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Dios diciéndole al pueblo, respóndeme, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué estás así? ¿Yo te molesté en algo? Y luego recuerda este momento. Yo te saqué de Egipto, librándote de la esclavitud. Yo envié a, díganlo fuerte más, Moisés, Aarón y María. ¿Para qué cosa? Los tres. Y nosotros a veces nomás nos quedamos con Moisés, por decir es la figura más importante, pero Dios allá regresa en su historia a decir, yo te mandé a estos tres grandes personas. Te mandé a Moisés para que fuera el líder y para que fuera el legislador y para que fuera aquel que dirigía al pueblo. Te mandé a Aarón, ¿para qué? Para que fuera el sumo sacerdote. Por eso de los hijos de Leví, por eso los hijos de Aarón siguieron el sacerdocio. ¿Y para qué te mandé a María? Para que fuera la profeta. Para que a través de María escucharan mi voz. Para que ella fuera la que dirigiera a las mujeres. Importante su liderazgo, ¿no? ¿Les llama la atención el nombre y el sentido de su historia? Moisés tiene un símil, tiene una imagen muy cercana a lo que sería Jesús. Y María nos recuerda a otra persona, otro personaje en el Nuevo Testamento igualmente valioso, que a través de su mirada, a través de su lejanía, hace que el Salvador tome un lugar importante. Su nombre, hermanos, a veces se nos olvida, a veces es también tan importante el nombre de María en el Nuevo Testamento que se nos olvida que tiene una raíz interesante que ustedes van a recordar. Miriam, María y Mara son tres nombres que pudieran hablarse igual y Mara significa amargura. Así que vemos a una jovencita, vamos a repetir de qué aprendemos de Miriam. Podemos aprender su fe, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros compararnos con Miriam? Debemos de ser capaces de seguir creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias. Debemos de pensar su confianza, que yo puedo hacer las cosas porque el Señor me da la autoridad para hacerlo. No necesito que me ordene mi padre, no necesito que me diga mi madre, ve y hazlo. Ella
confió en Dios y siguió la arquilla de juncos. Su valentía, el poder decir, yo puedo levantar la voz y yo puedo decirle a la hija de Faraón que le traigo una nodriza, que le consigo a alguien que críe a este pequeño. Su entrega. Es una mujer que ha durado más de 30 años en circunstancias muy difíciles, pero siguió siendo líder entre el pueblo. Se ganó una posición muy complicada en un mundo de hombres, pero ahora ella es tan fuerte líder que es capaz de tomar la pandereta y recuperar a ese pueblo que está quizás pasmado por el último gran milagro de Dios, que no alcanzan a darle la gloria a Dios, y ella empieza a levantar a las mujeres para que ellas canten en adoración. Eso tenemos que aprender de Miriam también, su capacidad para adorar y para dirigir la adoración. De su liderazgo podemos aprender, hermanos. Debemos aprender de alguien que levanta a Dios de la oscuridad para convertirse en líder. No necesariamente ser la figura principal, pero años más tarde se recordará, yo también te envié a ese líder. No tengo que ser el primero, pero puedo ser uno que puede acompañar al pueblo y ayudarlo. Y cómo se convirtió en el gran respaldo de Moisés. Quizás era su pastor adjunta, quizás era alguien que estaba ahí cercana a ella, dirigiendo a las mujeres, haciendo esa labor, y podemos aprender esto de Miriam. Pero vamos a ir a la última parte de la historia, donde quizás esta raíz de amargura también está en la vida de esta gran mujer. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón, fíjense cómo retoma esta historia, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Detengámonos y les preguntamos, ¿tendrá razón Miriam y Aarón de hablar mal de Moisés por esta causa? ¿Quién contesta que sí? Los pongo en un dilema. La orden era que ellos no debían de mezclarse, que debían de mantener su linaje y que tendrían que casarse con hijas de los mismos hebreos. Y Moisés falló al tomar a esta mujer cusita, a esta egipcia. A esta mujer egipcia que decidió salir con ellos para honrar a Dios y que ha estado acompañando a Moisés. Dicen algunos que es la misma Séfora de Madián, porque no se conoce otra mujer para Moisés, la cual honraba a Dios estando allá en el desierto y sabían que estaba el Dios Altísimo en Horeb. No era hebrea, pero era una mujer de fe. Así que a veces levantar la voz y murmurar es tan fácil para todos hacerlo, ¿no? Pero ver los detalles a veces nos deberían de hacer ser más cautos, ser más prudentes a la hora de levantar una murmuración. Decían en su murmuración, vean cuál fue el grave error de la murmuración. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Otra vez la pregunta, ¿tiene razón esta frase de María? Pues toda la gente la conocía como la profetisa. Todos sabían que era Aarón el que hablaba de parte de Dios y no Moisés. Entonces ellos dicen, pues, ¿se está equivocando mi hermano? ¿Le está fallando al Señor? Y nosotros también somos líderes del pueblo. No se dice así, pero está diciendo, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Manso y humilde de corazón, ¿a quién les recuerda? Que no hablaba, que enmudecía. ¿Se lo imaginaban así? Un líder callado, un líder que casi no hablaba, que necesitaba un intérprete que era Aarón, que necesitaba una mujer que saliera con la pandereta porque a lo mejor él no se atrevía a tomar el pandero, pero era Moisés. Y fíjense cómo lo defiende su Señor.
De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, a los tres, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. De la tienda de reunión, ¿qué no era ese lugar donde el Señor tenía contacto con ellos? ¿No era el tabernáculo donde se supone que Dios tenía relación con ellos? ¿Sí? Pues le dice, hey, esto lo tenemos que tratar allá afuera. Y lo saca del tabernáculo de reunión, y entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor dijo, escuchen lo que voy a decir. Yo ya estaría muerto de miedo. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces, la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve, lepra. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés, fíjense qué ternura, le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Dios le está diciendo a Moisés, ¿en qué quedamos con las leyes? ¿Nos vamos a cumplir o no? ¿Falló? La ley dice que tiene que estar apartada por lo menos 7 días. Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitido. Esa fue la orden que dio. O sea, sí te voy a hacer caso, sí la voy a sanar, pero 7 días. Que vaya al campamento de los leprosos y después de 7 días la regresamos. Que aprenda la lección, ¿no? Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento, y aquí quiero subrayar el final porque esto es lo más importante. El pueblo, ¿qué cosa? No se puso en marcha hasta que ella se reintegró. ¿De qué se trata el caminar en el desierto, hermanos? De eso, de caminar en el desierto, de seguir al Señor. Pero esta tercera y última historia donde aparece Miriam, quizás pequeñitos destellos de un personaje olvidado en la historia, lo inicié diciéndole así, nos recuerda cosas interesantes. Primero, que con el tiempo, quizás esta valentía que vimos en aquella pequeña, quizás esta entrega desbordada que vimos en una mujer madura, ahora que ha pasado el tiempo, quizás se ha olvidado y tenemos a alguien que está confiando en su posición de liderazgo y está murmurando contra su propio hermano. Cosa que Dios no va a pasar por alto. Su pecado seguramente traerá consecuencias, y quiero decir la más mínima, la parálisis por lo menos de 7 días, y les recuerdo algunas cosas interesantes. 7 es un número importante para los judíos, y 7 significa totalidad, vastedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que era necesario, tenía que estar hasta que entendiera la lección. Probablemente no son 7 días literales, pero sí el tiempo suficiente para que entienda su misión. ¿Por qué? ¿Quién pide perdón a Dios, hermanos? ¿Miriam? ¿No? ¿Quién pidió perdón? Aarón. Señor, te ruego que nos perdones. Pregunta, ¿Aarón cayó enfermo de lepra? No. Y aunque ambos murmuraron, quizás Dios sabía de dónde había surgido esta raíz de amargura, esta deseo de reconocimiento, esta actitud mundana de buscar el liderazgo por encima del otro, y quizás había nacido en Miriam. Y no se dice que Miriam también ruegue por sí misma. No dice incluso que se haya arrepentido y le haya pedido perdón a Moisés. La intercesión de Aarón y la buena disposición de Moisés hacen que ella encuentre sanidad,
hasta que el tiempo sea cumplido, hasta estos 7 días, y que regrese al campamento. Pero la consecuencia no fue solamente de Miriam, sino de todo el pueblo que estuvo detenido durante todo este tiempo, hasta que ella se reintegró. Me gustaría terminar con este aprendizaje de Miriam. Ojalá estén de acuerdo conmigo, hermanos. 1, la fe y la confianza. Cuidado, ojo, se pueden perder. Si nosotros creemos que porque le hemos creído al Señor una vez en nuestra vida, y eso ya es garantía, debemos de poner siempre esto en un escaparate correcto y estarlo mirando continuamente. Y decir que hay que estar reevaluando nuestra conducta, nuestra fe, nuestra entrega a Dios, nuestra confianza, nuestro liderazgo, nuestra intención de servicio. Tenemos que saber que esta fe y esta confianza pueden perder su rumbo como le pasó a esta mujer. La entrega y la adoración pueden descuidarse. Ya no vemos a María con la misma confianza, ya no la vemos bailando delante de las mujeres, ahora la vemos juzgando a su hermano, quizás metiéndose en la vida de quien era su cuñada, quizás diciendo, pues no soy yo también importante aquí. ¿No ha hablado Dios a través de mí también? ¿No soy yo también la profetisa María? Y ha perdido su entrega y su adoración, dejando de ver que el importante aquí en la historia es el Señor que hace el éxodo y no los instrumentos que nosotros somos en sus manos. Tercera historia o tercera enseñanza, el liderazgo, hermanos, puede corromperse. Así que aquellos que el Señor nos ha permitido tener esta capacidad, ya sea porque somos padres de familia o porque dirigimos algún amigo, algún grupo, alguien que pueda verse orientado por nosotros, no confiemos en nuestro liderazgo, sino en el liderazgo de Dios en nuestras vidas, porque ese liderazgo puede corromperse. Debemos apoyar y no murmurar. La salud del pueblo de Dios está, hermanos, en la confianza que tengamos en la bendición que Dios derrama sobre todos nosotros. Y ojalá que nosotros nos comprometamos esta tarde a negarnos a esa debilidad que tenemos de hablar mal los unos de los otros. Es una infección, es una lepra, es algo que daña. Y voy a poner un ejemplo muy simple, hermanos. ¿Cuál sería su reacción si viera a alguien hablar mal de alguno de sus hijos? ¿Es natural sentir dolor si escuchamos a alguien hablar mal de nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Cuando hablamos mal de cualquiera de nuestros hermanos, estamos hablando mal de un hijo de Dios. Así que a lo mejor el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Salte un poquito. Y nos saca del tabernáculo para decirnos, ¿por qué estás hablando mal de él? ¿Conoces lo que él necesitó para alcanzar su salvación? ¿Sabes verdaderamente su historia? Y les platica que era Moisés para él. Ojalá que Dios no nos diga, no hables mal, no sabes por qué está en esa circunstancia, pero es mi hijo. Y también por él se derramó la sangre de Cristo. Porque si nosotros sucumbimos a estas raíces de amargura, hablando mal los unos de los otros, hermanos, no solamente vamos a ser nosotros contaminados por eso y castigados, siendo remitidos el tiempo que sea necesario hasta que entendamos nuestra situación, sino que vamos a detener a todo el pueblo. El pueblo se detuvo por esta murmuración de mí. Y yo creo que nosotros podemos afectar el buen camino de nuestra familia, el buen proceder de nuestra iglesia, si nosotros continuamos con estas prácticas de murmuración, no solamente hacia el liderazgo, sino a cada uno de nosotros como miembros del pueblo de Dios. Y por último, hermanos, quisiera regresar la historia hacia atrás. A veces nosotros vemos la construcción de los héroes sabiendo que empiezan un poquito débiles y se van fortaleciendo en su vida. Ahora la historia se ha hecho al revés. Y
la última propuesta que yo planteo a ustedes es: recordemos nuestro pasado y a veces vamos a descubrir con pena que hace más tiempo atrás nuestra entrega era mayor. Si ese es el caso, hermanos, renovémonos en la entrega al Señor. Tenemos que seguir creciendo. Y por eso pongo en la última declaración: sigamos siendo niños. Viendo a Miriam, quizás después de sus 50 años y esperando que fuera una mujer madura, ahora la encontramos con mayor inmadurez, con mayor desconfianza, con mayor desapego al Señor, que cuando era una niña de 12 o 13 años. Decía la lección de la mañana: ¿cuánto debemos aprender de los más jóvenes que pueden ser nuestros ejemplos? Y esta serie de temas ha tenido no solamente el recuerdo de no pretender ser el estrella de la historia. Dios ha jugado la historia de salvación con muchas piezas, a veces desconocidas, y nosotros podemos ser una de esas. Ojalá que seamos, para no llegar a murmurar diciendo: no, el Señor ha hablado a través de mí. No es importante a través de quién habla el Señor, sino que el Señor haya hablado. Eso es lo importante. Y el Señor lo ha querido hacer a través de nosotros. Bendito sea su nombre. Pero ojalá que nosotros siempre nos mantengamos como un instrumento inútil, pero en sus manos útil para la salvación. Así como esta niña a lo lejos. Quizás esta niña que no necesita a alguien decirle: oye, ¿me ayudas con esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Podrías ayudar en la iglesia en esta parte? Ojalá que seamos como niños y que podamos decir: puedo servir, puedo hacer esto, te traigo una nodriza. Podemos ir, agarro la pandereta sin que me haya dicho nadie, porque el Señor me ha permitido tener este liderazgo, y empezar a cantar. Ella no les dijo: hermanas, levántense, vamos a cantar. Ella tomó su pandereta y empezó a bailar, y cuando la vieron, hermanos, este ejemplo las arrastró y todas tomaron su pandereta para cantar a un lado de ella. ¿Qué tipo de liderazgo queremos tener? El que nace del corazón, el que no se busca, el que no se pelea, el que no exige, el que no lo demanda, sino el que Dios regala. Ese que sea, Señor, nuestro servicio a ti. Ese que sea nuestra forma de entrega, y que podamos servirle desde la humildad y desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos.